Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de salud, un tema que ahora se ha mezclado también con unas negociaciones en el campo de la seguridad social para darle un poquito más de sabrosura a la idea de que la salud debe ser un fenómeno integral en la sociedad dominicana. Para ello hemos invitado al nuevo ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien viene acompañado del doctor Bienvenido Peña, que es el director de residencias médicas, y de la asesora materno-infantil, la doctora Luz Herrera. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el periodista José María Reyes, jefe de redacción de apertura de Diario Libre, Lisania Batista, que cubre la fuente de salud, y Nisa Campos, periodista de nuestra redacción integrada. En unos instantes arranca este diálogo libre con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, y sus acompañantes, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, es grato estar aquí en Diario Libre, que no sé si es verdad que es el de mayor circulación o no. Eso no lo ponga en duda. La competencia dice que no. Pero bueno, agradecer la invitación de estar en este desayuno. Yo quisiera iniciar, usted tiene poco tiempo ya en el ministerio y nos gustaría tener su evaluación. ¿Cuál fue su impresión al llegar al ministerio? ¿Cuál usted ve que son los principales retos? Ese tipo de cosas para introducir en la discusión. Bueno, el ministerio como tal sabe que viene de una cirugía que se practicó hace... Cirugía mayor. Una cirugía muy significativa que dividió los servicios de la rectoría. Por tanto, estamos, digamos, en esa fase de ajuste de la división, y tanto en el servicio como en la rectoría pues quedan cosas pendientes, incluso en las propias leyes de ambos dependencias, cosas que corregir y ajustar. Puesto esto aparte, lógicamente, ya en el ministerio, ¿qué le diría? Elementos encontrados, yo creo que una de las cosas más preocupantes que desde el punto de vista administrativo es el tema de la informatización tan escasa que tiene. Allá la papelería es pesada, abundante y con grandes déficits en ese sentido. Entonces es un factor que dificulta la gestión y el proceso de información, y sobre todo no solamente de los datos tenidos, sino el tiempo que se dedica a esa papelería debiera ser para la reflexión de los datos que se tienen. Claro. Entonces, ese es un tema que estamos ya encaminando, la evaluación de los procesos con fines de informatización. Por otro lado, y yo pienso que ese uno de los elementos fundamentales que he encontrado tiene que ver con el PLANDES, el Plan Estratégico del Ministerio. Ese plan venció en 2015, no se hizo evaluación intermedia, pero quizás uno de los elementos importantes, y creo que es una de la práctica gubernamental muy frecuente, es la desconexión que hay entre esa planificación estratégica y los POA, los planes anuales. La planificación estratégica son las grandes políticas, pero tienen que ir descargando anualmente pues, las ejecuciones con una programación que permita verter al lago que todos queremos, que es la satisfacción ciudadana por la prestación de los servicios y la calidad que ellos puedan tener. Entonces aquí es uno de los grandes desafíos que he encontrado que tenemos que hacer. Estamos concluyendo esa evaluación en este momento del plan de 2015 para iniciar la formulación del siguiente plan estratégico nacional. Ya tenemos los insumos, esto se ha hecho con un convenio con INTEC, que el equipo ha estado pues trabajando, y ya esta semana entramos en calor en términos de revisar el informe de la situación de salud y todos los insumos necesarios para ello. Una vez concluido ese proceso de evaluación, pasamos a la formulación del nuevo,
de lo que tenemos, algunos tips, vamos a decir, de grandes políticas a las cuales debemos prestar atención. El plan anterior tenía un cuadro epidemiológico el país diferente al que tiene hoy. Ya. Y eso implica que las políticas que vamos a elaborar tienen que cambiar. Claro. Nosotros hemos prácticamente pasado a ser un país de enfermedades crónicas y muchas de ellas no transmisibles. Y eso obliga a que las políticas tienen que cambiar. He dicho que cuando yo estaba en los hospitales, un síndrome común era kwashiorkor, por desnutrición, los niños panzones, cosas que había. Eso desapareció del país. Y lo que estamos mirando, y es una preocupación que está asociada precisamente al nuevo cuadro epidemiológico, es el tema de malnutrición por exceso. Exacto. La obesidad que estamos mirando en la población dominicana cada vez creciendo, y lógicamente asociada a el crecimiento de la diabetes, la hipertensión, las enfermedades renales y todo aquello. Ya no es el colerín, es el corazón. No es el colerín. Es el corazón. Es el corazón lo que está matando. Así es. Y entonces, pues, esos factores que están vinculados a hábitos, costumbres alimentarias y cosas, están incidiendo grandemente en el cuadro epidemiológico del país. Por tanto, la planeación tiene que revisar este nuevo cuadro y ver qué políticas se van a implementar en esa dirección. Elementos que podemos señalar y que están asociados a los accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares son hábitos de consumo, alcohol, tabaco, el tipo de alimentación que aquí está creciendo, que es muy norteamericana, probablemente esté incidiendo mucho en esto. En Estados Unidos la obesidad es una epidemia, con todo lo que ella implica. Y entonces veo que en esa dirección la planificación tiene que ir orientada en ese campo. Un elemento que para mí es mi interés mayor. Nos han sindicado como un país de desarrollo medio, y es cierto, cuando usted coge todos los indicadores económicos y sociales es así, pero hay un indicador que no congenia, que es la mortalidad materno-neonatal. Lo que significa que el desafío para completar ese indicador es ver cómo el Sistema Nacional de Salud responde a este tema y resuelve definitivamente eso de manera que no cierra esa brecha. Es una brecha, pero dolorosa, porque está atacando mujer y los recién nacidos. Así es que dentro de mis observaciones principales está esto. Eso es una línea por décadas, prácticamente. Digamos, la variación van de 149 en 2004, 2005 aproximadamente, que estamos ahora en 104, 101, 104 aproximadamente la mortalidad materna. Lo que significa que hemos bajado, pero no lo suficiente para producir el cambio que necesitamos. Estamos muy por encima de la media latinoamericana. Hay un mito con las parturientas haitianas, pero yo creo que ese no es el problema. No lo es. No, el problema es básicamente el problema de atención de las madres dominicanas que no van a los hospitales y que llegan al último momento. Yo no diría que no van. Más del 99% de los partos son institucionales. Se dan en los hospitales. Sí, se dan en los hospitales. Entonces es un tema de calidad. No es acceso. No, yo me refiero que no van en el periodo de gestación, que llegan ya con una preeclampsia, con una complicada, entonces ya no hay nada que hacer. Ahí tenemos, vamos a ver, lo de las haitianas representa más o menos un 24%. El 76% son dominicanas. Correcto. Y tiene un indicador elevadísimo también. Correcto. O sea, estamos como quiera fuera de. Entonces, tiene que ver con cómo se está manejando esto y la atención prenatal y el cuidado que la propia mujer hace y tiene en ese sentido. De todas maneras, es el sistema sanitario que tiene que orientar al ciudadano, ayudarle en la conducción de la gestación y que ésta sea a término satisfactorio. ¿Cuántos de esos son embarazos adolescentes? Si hay 20% aproximadamente.
lo que es una complicación. Claro. Porque el tema que viene es que, primero, eso es un cuerpo que no está maduro todavía para la gestación, lo que significa que de por sí ya es un embarazo de alto riesgo. Exacto. Y entonces eso induce a que una de las posibles salidas sea la cesárea. Por tanto, cirugía, más complicación y el riesgo mucho mayor para ella y para el producto. Así que este es un tema que debemos prestar la mayor atención. 20% es un por ciento, es la quinta parte. Claro. De manera que tiene un peso bastante alto y que debemos de ver entonces cómo vamos a enfrentar eso. Visto esto, de lo que he encontrado, hay elementos de todas maneras de mucho avance en materia ambiental, de salud ambiental que se han trabajado, niveles de cloración que se han elevado enormemente ya en el país, más de 86% del agua de consumo y la potabilidad también ha aumentado, que son medidas de salud universal. Y el país ha mejorado eso y probablemente esto tenga alguna correlación con el cuadro epidemiológico anterior, claro, donde el colerín jugaba un papel precisamente porque las medidas sanitarias de agua, alimentos, eran muy deficientes. Hoy tenemos alimentos, a pesar de los mercados que ustedes se ven por ahí a nivel popular, son mucho mayores que las que teníamos. Yo leía uno de estos días que el método de salud más barato es una buena agua. Absolutamente, y buenos alimentos, cuidado. Y así es, don José María. Así es. Doctor, en medio de todo el debate que se ha estado dando últimamente por los centros de atención primaria, algunos especialistas han dicho que este es un sistema para atender enfermos, pero no se está priorizando la prevención. ¿De qué manera está atacando salud pública esta problemática para, qué sé yo, a corto o mediano plazo, que pasemos de un sistema que se prioriza atender enfermos a un sistema de prevención? Dos cosas en ese sentido. La ley prescribe la atención primaria y el primer nivel del desarrollo. Eso ha tenido inconvenientes por motivos que todos conocemos. Su aplicación ha estado muy mediatizada por intereses de conveniencias. Nosotros creemos que es la única salvación que tiene el sistema, porque el costo del sistema como está operando actualmente, basado en hospitales y en curación y atención de este tipo, es insostenible, y más aún para la seguridad social, y más aún si pensamos en el nuevo cuadro epidemiológico. No es igual atender una diarrea el costo que atender un accidente cerebrovascular o un infarto. Es decir, el costo que tiene es mucho mayor. Y esto poniendo aparte una de nuestras epidemias, que es los accidentes de tránsito. Es decir, esto es costoso. Poner una prótesis cuesta, claro. Un clavo cuesta, y no cuesta lo que vale una diarrea, de darle electrolitos y agua para resolverla y contenerla. Es decir, eso por un lado. Lo otro es que la atención primaria, como está concebida de puerta de entrada, tiene la virtud de que acerca el equipo de salud a la población. Y es el más económico y debe estar basado en médicos familiares, no en médicos de alta especialidad. Esto con delimitación territorial, que es lo que permite la cercanía, claro, con capacidad de resolución suficiente, pero integrada en todos los sistemas. ¿Cómo hacerlo? Para mí es la discusión. Tenemos unidades de atención primaria y se están incrementando cada vez más el número de atención primaria, y nosotros tenemos habilitado más del 90% de hospitales y unidades de atención primaria, que es imprescindible para que puedan contratar las ARS. De manera que el ciudadano que ya tiene su tarjeta, sea esta subsidiada o contributiva, pues pueda pagar los servicios al prestador que le está atendiendo. Y eso sería un modelo también de financiamiento de la salud totalmente diferenciado a lo que tenemos actualmente, que son partidas de asignación a hospitales para atender ese sistema, como usted dice, y que no tiene fin. No tiene fin. Es decir,
tenemos que ir a la atención primaria. En esta discusión justamente lo paradójico es que las ARS están de acuerdo con su implementación, el colegio está de acuerdo con su implementación y Andeclip también está de acuerdo y nosotros estamos de acuerdo también. ¿Cuál es el nivel de hipocresía que hay ahí? Bueno, yo quisiera, en la medida en que el diálogo que he estado patrocinando se vaya desarrollando, ver dos cosas que hemos asumido en la discusión. Número uno, lo que es un componente de tipo estratégico que va esencialmente a la modificación de la ley. Se ha señalado, por ejemplo, el tema del veto. Sí. Que tiene, desde mi punto de vista, un gran valor porque en la Constitución y las leyes hay un responsable de la salud. Y si yo soy el responsable, lógicamente nadie me puede vetar a mí las medidas de acciones que yo debo tomar para satisfacer al ciudadano. No puede haber un interés de que un sindicato me paralice las acciones de sanidad pública. Pero hay métodos para resolver el tranque que se puede lograr. Los hay, pero bueno, son los elementos que se señalan en la modificación de la ley y hay otros más, como alcance del cuadro básico. Pero lo que no hay duda es que la ley hay que modificarla, la ley se quedó atrás. En eso no hay discusión. Entonces hay que hacer esa modificación. El otro componente que usted decía de su pregunta es, esa es la única manera que podemos saltar el sistema curativo que tenemos y pasar a la prevención. Porque la atención primaria está ligada al hecho del dominio del cuadro familiar y sus historias. Y por tanto, en el territorio podemos establecer con precisión quién es diabético, quién es hipertenso, quién tiene SIDA, quién tiene tuberculosis, o enfermedad renal crónica. ¿Qué madre está embarazada y está en su casa? Y la embarazada inmediatamente. Y podemos controlar el embarazo de adolescente con más efectividad y notificar, de manera que el proceso de seguimiento se pueda hacer con la mayor efectividad posible. Ese es el espacio adecuado para eso. Doctor, ¿es posible iniciar, como inició la Seguridad Social en el 2001-2002, que inició por el sistema subsidiado? ¿Es posible iniciar los centros de atención primaria desde el ámbito de la salud pública, independientemente del conflicto que tienen las ARS y los dueños de clínica? Cuando hablo de iniciar, yo sé que ustedes ya están habilitando centros, pero iniciar es que comience a funcionar y que tenga un impacto positivo en ese proceso de transformación que se busca. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. O sea, las unidades de atención primaria se están trabajando e implementando y se están habilitando. El paso siguiente es el contrato que establece la ARS con la unidad de atención primaria. Por tanto, paciente que llega, que tiene su tarjeta de la Seguridad Social, pues paga con su tarjeta, no tiene que sacar de su bolsillo. Por tanto, eso es algo que si la parte privada no quiere avanzar en ese proceso, la parte pública sí va en esa dirección. Por otra parte, los hospitales nuevos que se están haciendo, ayer inaugurábamos en Cotuí un hospital que conocí en los años 80, con las fotos deprimentes, lo que eran los viejos hospitales. Y hay que ver, yo no conozco una clínica en las condiciones de ese hospital que se está inaugurando. Es totalmente competitivo en tecnologías, en la higiene, en la infraestructura como está diseñada. Nada que envidiar. Usted se va al Mocoso Puello, que es motivo de escarceo público permanente, por motivos que, bueno, no quiero ahora tratar. En días pasados, con las lluvias, en la sala del hospital de consulta, una de las filtraciones cayó y en estos plafones se mojan y caen al suelo. Eso se recoge todo, se limpia, se cambian los plafones, se hace la corrección. El hospital estaba intacto. Y el hospital dispone de una de las unidades de UCI más grandes que tiene el país. Tiene unidades de diálisis de las más importantes y con tecnología funcionante más importantes que tenemos. Es decir, es un hospital con salas de cirugías nuevas, envidiables, incluso en la parte privada. Entonces, si tenemos esa calidad de infraestructura, nosotros tenemos que ir hacia el incentivo a que la gente sea contributivo o no,
Lo que le falta a los hospitales es tener el prestigio para que la clase media y la alta pueda ir a atenderse allí. Secanot, por ejemplo, es un hospital público. Sí. Y tiene alta tecnología y tiene calidad en la prestación de los servicios. Está inserto en una zona en la que mucha gente no es muy proclive y prefiere irse a una clínica privada que probablemente tenga las mismas condiciones profesionales para prestación de servicios. El mismo médico, a O diferente y a veces horario. el mismo médico. A diferente horario. El mismo médico. De manera que en ese contexto es que se da esta situación de la prestación de servicios en el país. Muy bien. Doña Lizania. Señor ministro, con la separación de lo que es la parte de la Rectoría del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, el mayor presupuesto lo recibe el Servicio Nacional de Salud. Las deudas en el ministerio son altas y se incrementan. Yo quiero saber cuál es la situación financiera actual y cómo están ustedes trabajando con los programas que están bajo su rectoría. Bueno, ciertamente el 70% del presupuesto de salud pasa al servicio y el ministerio apenas queda con el 30%. Nuestra situación financiera es sana, yo diría, en este momento. No es una de preocupación y vamos en una ejecución presupuestaria hasta este momento, cuando lo tomé, retrasada incluso. Es decir, que tenemos fondos y la situación de pagos, por ejemplo, el retraso mayor en este momento es por los procedimientos administrativos, que son tan lentos que para comprar un lapicero eso se toma 30 días y a veces más. Un lapicero, por los procedimientos, lógicamente muy asociada al régimen establecido de normativas para las compras y contrataciones que se ha establecido. Pero la situación básicamente yo creo que va bien y apunto más a la reorientación que las nuevas políticas deben imprimir al ministerio y los costos que ésta puedan implicar, como es el programa de contención de la mortalidad materna neonatal, que se van a implementar, políticas con relación al tabaco que se deben implementar, política con relación al tema de la malnutrición, entendida esta en los términos que decía anteriormente, políticas de apoyo a las enfermedades y prevención de las enfermedades crónicas. Es decir, vamos a hacer mucho hincapié en materia de prevención y promoción de la salud, entre ellas la promoción de la atención primaria que estaba señalando anteriormente, reforzamiento de las unidades de las direcciones provinciales de salud, porque el ministerio en las provincias localmente son las DPS. Y entonces tenemos que desarrollar un proceso de capacitación de manera que haya autonomía y capacidad de acción en las provincias, porque son los que están cerca. Es el mismo concepto que estoy hablando con la atención primaria, las unidades. En cada provincia hay una dirección provincial que tiene que tener capacidad para contener y resolver los problemas sanitarios que se dan allí y realizar la vigilancia, porque ahora el ministerio es esencialmente rectoría, evaluación y monitoreo y reglamentación, desde luego. Entonces, ese cambio, una de las cosas que he visto es que tenía el déficit de elaboración de los instrumentos de medición para el monitoreo y evaluación. Es decir, el servicio presta el servicio, pero mi papel es evaluar, monitorear y reglamentar. Pero para eso yo tengo que tener la data sólida, constatada, permanente de lo que está pasando en el servicio, que es lo que veo con relación a estas tasas en mortalidad materno-neonatal. Es decir, nosotros, el ministerio elaboró más de 20 protocolos y sus guías, y están en manos del servicio y de las clínicas, porque son políticas universales. Entonces, ¿cuál es el tema? OPS hace una medición y determina que de 35 a 40% el nivel de aplicación de los protocolos. Y en esos sitios donde la aplicación es baja, lógicamente los indicadores siguen en las condiciones deprimentes que conocemos. Es decir, que hay aquellos incluso hospitales que han tenido tasas elevadas de aplicación de los protocolos tienen resultados también en las estadísticas mucho mejores
que los que no lo aplican. De manera que hay una correlación entre estadísticas sanitarias y la aplicación de los protocolos. Ahora bien, ¿cómo nosotros hacemos el proceso de vigilancia? Tenemos que tener datos. Un protocolo es un legajo significativo de indicaciones, pero nosotros tenemos que tener un instrumento con ítems para su evaluación y captación en cada unidad de prestación de servicio, de cómo lo hace. Pongo un ejemplo que ustedes, eso aquí se puede ver con frecuencia, el tema de la higiene de las manos. Una de las causas principales de la mortalidad neonatal, ¿cuál es? Infección. Pero vaya a un hospital y algunas clínicas, si usted ve un médico que sale del hospital y está en el chinero de la esquina con la bata puesta y regresa y entra al hospital con ella puesta y se mete incluso a una unidad sin lavarse la mano, donde va a tocar al bebé o instrumentos ahí, por tanto es un vector claro de traslado de bacterias. Y esas son prácticas que nosotros tenemos ya instrumentos que hemos consensuado con OPS y con UNICEF para la medición. Vamos en una observación periódica, porque ya tenemos, al menos en este campo, el instrumental de medida. Eso lo vamos a poner en un portal donde vamos a ir vigilando el comportamiento. Hemos asignado un código a cada una de los hospitales con fines de que esto se individualice. Porque vamos a tener hospitales que tienen buen rendimiento y eficacia y otros que no. Entonces, a mí no me gusta la idea de hablar en sentido general cuando hay gente que está cumpliendo y otros que no están cumpliendo. Entonces aquí tiene que haber derivación de responsabilidades individualizadas. Y la única manera es tener instrumentos de medición, una data sólida, conocida por todos, y que entonces los regímenes de consecuencias se puedan aplicar. Pero a cada quien. Pongo un ejemplo por decir. En una ciudad determinada, el sistema va a funcionar con lo que nosotros hemos denominado COEN, que son unas redes que tienen un hospital más un conjunto de hospitales que son referencia habitual a ese centro hospitalario principal. Esa red, tenemos el código para el hospital principal, pero para cada uno de nosotros. En una provincia determinada, el hospital principal está por debajo de uno de sus pequeños hospitales que habitualmente refiere. Y el nivel de eficiencia que tiene es mucho mayor, pero con mucho. Estamos diciendo que más de un 50% en materia de cumplimiento que el principal. Entonces usted dice, bueno, aquí hay un tema, el nivel de aplicación del protocolo es mejor, la gerencia es mucho mejor, que se nota hasta en la higiene ambiental, que es un tema de gerencia. Claro, claro. Entonces, en la forma en que el sistema funcionaba, sin nosotros poder individualizar y responsabilizar, se quedaba todo en una nebulosa de el sistema. Y esas generalidades yo creo que... Está penalizando al bueno porque lo suma a los malos. En sentido general yo diría, en ese sentido entonces, que nosotros estamos en una transición del sistema de salud, que empezó, digamos, 2001 con la ley, que poco a poco, a pesar de las versiones pesimistas y a veces negativas que nosotros mismos hacemos en el manejo de los déficits que el sistema tiene, pero yo creo que la salud hoy es mucho más eficiente que lo que era en el año 2000. Hablando de los procesos que usted mencionó al principio, una de las quejas recurrentes de algunos de los actores del sector salud es la tardanza, por ejemplo, en la permisología del ministerio. Que usted somete hoy el registro sanitario, esta pirina nueva, y eso duerme el sueño de los justos ahí. ¿Se está haciendo algo con esto? Mire, si usted se fija, el cambio que ha habido de 6 meses hacia acá es significativo. DIGEMAP, que es la Dirección de Medicamentos y Alimentos, ha mejorado significativamente, ha reducido incluso el tiempo para la emisión de los registros. Quedan muchos lastres. Nosotros cuando llegamos al primer mes, hicimos una contratación de un consultor con fines de que hiciera un levantamiento del proceso, con fines de informatizar.
porque también allí estamos en papelería. Eso. Entonces es un factor que incluso con la perspectiva que tenemos en el nuevo diseño informatizado, el cliente desde su casa puede hacer el requerimiento y eso va a acortar recursos al requiriente y también a nosotros. A pesar de toda esa mejoría que tenemos, la dirección se basaba básicamente en medicamentos al principio. Pero ¿qué sucede? Si usted ve las estadísticas, los registros eran básicamente en el área de medicamentos, pero el grueso de verdad, y es el que viene, es en alimentos que está. Es mucho lo que el renglón alimento tiene que aportar y aporta en el sistema productivo nacional que nosotros tenemos que considerar, y DIGEMAP en ese caso tiene pues un desafío en el desarrollo de ese renglón. Yo creo que a corto tiempo la emisión que se hizo con apoyo del presidente y la mesa de competitividad que está operando, la emisión de registro, como se está haciendo expedito inmediatamente y que luego se vayan haciendo las comprobaciones del lugar, ha facilitado mucho en algunos renglones la reducción. Siguen algunos problemas, pero yo creo que a corto tiempo vamos a ir desmontando ese prolongado periodo de desarrollo del sistema de control sanitario de alimentos y fármacos. Doña Nisa. Doctor, retomando el tema del presupuesto, ya ustedes están trabajando lo que será el presupuesto del próximo año, cuáles serán los ejes fundamentales que van a dominar el presupuesto y los retos que ustedes se han planteado en materia de salud. Nosotros estamos trabajando, el presupuesto se monta en base al POA. Hoy sale la información del ministro de Hacienda, que dice que en septiembre se empieza a conformar el presupuesto, pero el presupuesto empieza con la planificación anual. Es decir, cada dependencia empieza a elaborar su POA y posteriormente entonces eso llega a planificación, se consolida y es cuando nosotros entramos damos unas orientaciones de algunos cambios básicos, pero ese periodo ya de consolidación es el que conduce ya a la discusión de las líneas estratégicas del año que vamos a ejecutar. Yo le acabo de decir la importancia que estamos concediendo al materno neonatal. Yo creo que por ahí vamos a hacer unos esfuerzos grandes, vamos a hacer esfuerzos en términos de DIGEMAP, con reforzamiento de los laboratorios nacional y un laboratorio nuevo para alimentos que se está construyendo en Pantoja. Eso va a facilitar mucho las capacidades instaladas del país para responder y dar garantía de sanidad al país. Pero esencialmente el presupuesto al final va a depender de esos POAs y su corrección posterior. Y es importante volver a señalar lo siguiente. Nosotros tenemos hoy un modelo de POA que no responde a la planificación estratégica. Y hay como una suerte de glosarios de cada dependencia, de deseos, de cosas que tienen que hacer o actividades que desde mi punto de vista no vierten mucho a los ejes estratégicos de salud. Y entonces mi orientación en este sentido a las unidades es de que sean conservadores en términos de definir y concretar acciones de verdadera contundencia sobre la salud, en vez de privilegiar muchas acciones, pequeñas muchas de ellas, pero que no impactan. Entonces hay en la planificación un enfoque que tienen que tener en materia de impacto. ¿Y a qué? Tienen que tener una idea para hacer su POA de qué es lo que van a impactar dentro de su área de trabajo. Le pongo un ejemplo como está haciendo salud ambiental. Tenemos un nivel de 86.4% en la cloración. Bueno, ellos dicen, vamos a meternos en 90%. Claro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tenemos 5.000 muestreos distribuidos a nivel nacional para valorar la calidad del agua, podemos extenderla a 6.000
con fines de que más comunidades estén bajo el control y vigilancia, pues entonces eso sí impacta. Y se puede medir. Exactamente. Se puede medir. Entonces, la idea es focalizar las acciones en la planificación, de modo que cada dependencia en su accionar esté centrado en el logro de esos resultados y evaluarlo periódicamente, que es una de las cosas que hemos carecido. Nosotros tenemos un plan, les decía anterior, que no tuvo evaluación intermedia. Y eso es malo, porque la evaluación intermedia permite la reorientación de la ajustar la cosa. igual que en los planes anuales. Es decir, si en medio de la ejecución vemos que hay variables que no fueron bien valoradas o tomadas en cuenta, pues simplemente se mueve el timón. Entonces, en esa dirección es que vamos. Y los presupuestos, yo creo que para el principio de septiembre ya nosotros tenemos una idea de presupuesto bastante clara en ese sentido. No quisiera avanzar montos, pero los históricos que aquí están se conocen. Sí, sí. José María. Doctor, evidentemente que se están construyendo muchos hospitales. Como usted citaba lo del hospital de Cotuí, que se acaba de inaugurar, citaba las facilidades que tiene, la tecnología de punta, etcétera, etcétera. Y la defensa que hacía de Mocoso Puello, que también es un gran hospital. Hay hospitales de esos diseminados por todo el país, porque uno más o menos lo sigue y sabe la cantidad de hospitales que están en proceso de construcción. Ahora bien, una de las aspiraciones del dominicano es llegar a un punto en que pueda decir, bueno, tengo atenciones de calidad en los hospitales y voy a preferir en lugar de una clínica o un hospital. Usted decía que uno de sus principales retos es lograr ese nivel de prestigio para que la clase media o la clase alta prefiera el hospital. ¿Cómo lograr realmente que la gente al momento de tomar la decisión diga me voy para el hospital? ¿Cuál es el plan que usted se ha trazado para lograr eso? Por lo menos quizás al final de su gestión o al final de la gestión de Medina en el 2020. Mire, eso es ya un poco más complejo, porque si vamos a atención primaria, usted tiene una puerta de entrada. Si usted vive en Los Guandules, pues su unidad de atención primaria está allí. Entonces usted entra por ahí. Lo demás es referencia y contrarreferencia. Usted puede terminar en la ciudad sanitaria, en el nuevo hospital, un gigante de la salud, de alta tecnología, pero tiene que llegar por referencia. Si ese hospital no tiene la infraestructura de primer nivel, lógicamente se va a convertir en un parque de las luces. Por eso la importancia del primer nivel y la atención primaria. Entonces, o se va a convertir en un hospital de primer nivel, de abajo, porque la vecindad lo va a rodear y lo que va a conocer son los casitos de catarro de la comunidad. Eso no puede ser. Ni siquiera el Mocoso Puello, o sea, porque se supone que el desarrollo de la atención primaria debe descongestionar el hospital Moscoso Puello. Usted lo ve, usted va y toma la foto y se da cuenta. Entonces, ¿cuál es el tema clave aquí en todo esto? Esto es un tema de cultura nacional. Es decir, si usted abre ese hospital nuevo, la gente coge para allá. Si usted abre el Parque de las Luces, la gente por curiosidad o cualquier cosa, le llena eso. Usted abre un restaurante nuevo y usted ve que está lleno. Hay todo este fenómeno. En salud se da igual. Pero ¿cuál es el tema? Que la atención primaria es una toma sanitaria del territorio con un acercamiento de la población al sistema, que va más orientado a la prevención y a una intervención proactiva del médico o el personal de salud, porque esto es médico, enfermera, promotores de salud, sociólogos, desde mi punto de vista, que deben estar envueltos en todo esto, con fines de crear confianza en el ciudadano, en su territorio, porque usted va a su casa, sabe quién es, y la unidad de atención primaria, cuando se ejerce de manera preventiva, le dice, usted se tomó la pastilla hoy. ¿Cómo va su tratamiento? ¿Y su pie diabético? ¿Cómo está? Déjeme verlo. Pero yo voy y lo veo, porque tengo control en las 600 o 700 familias que tengo de quién es quién, y lo tengo informatizado, porque vamos al expediente único del paciente.
informatizado. Entonces está ahí. Es decir, la única manera que el ciudadano deje de acudir a los grandes hospitales es si en su medio logra que un médico de familia esté allí, que conozca a la familia como era el viejo médico de familia anterior, que iba a la casa hasta recibía pago en pollo. Sí, sí, sí. Pero había una confianza delegada, casi sacerdotal, al médico. El médico conocía a los hijos, conocía a los padres y los abuelos, de qué padecían, cuál era su historial. La atención primaria es eso mismo. La cercanía al sistema, al ciudadano. La vigilancia proactiva del cuadro que se tiene en cada unidad. Y están las estadísticas en la unidad. Y se sabe qué está tomando y qué indicación tiene. Por tanto, el ciudadano, en la medida en que sienta la presencia del sistema en su casa, en su territorio, esto implica medidas que van más allá del cuerpo médico, porque hay intervención del ayuntamiento. Si hay basura, lógicamente usted va a tener más ratones y más cosas que impactan la acción del equipo. O sea, esto es la salud es biopsicosocial. Entonces, en los barrios, si usted no tiene entendimiento del tema sanitario en ese sentido, hablar de que las deficiencias son solo de salud pública, porque a veces le dicen que es salud pública a quien tiene cuando está el servicio o cosas por el estilo, y nosotros no estamos manejando hospital. Pero nosotros lo asumimos. Somos un equipo de gobierno con todas las de la ley. Y tenemos que responder en equipo a todas las demandas que hay en este campo. Pero yo creo que el tema está ahí. Y es ahí donde se tiene que resolver. Y eso va a descongestionar todo. Pongo un ejemplo, los centros de diagnóstico que el presidente ha estado implementando son un factor de ayuda extraordinario. Una sonografía, señores, aquí no estaba a mano de la gente pobre, ni la radiografía. No estaba. Se iba incluso a hospitales de segundo nivel y tenían dañados los equipos. Pero enfrente había un staff de negocio establecido, que alguna correlación desde mi punto de vista. Claro, por supuesto. Entonces, pero ahora eso está llegando a la población. Y son equipos digitales que tienen, fíjense que los desafíos de planificación a los que yo me refería. Con equipos digitales, nosotros no necesitamos radiólogo en Pedernales, sino un técnico. Que el Community College perfectamente en 2 años y hasta en menos lo puede formar para que maneje el aparato, sepa el manejo digital y envíe a un centro de lectura esa información. Eso en Estados Unidos, Epic, una corporación enorme en Estados Unidos que maneja más de 150 grandes hospitales, tiene subcontratado en Bangalore los servicios de lectura de imágenes. Entonces, la tecnología permite eso. Claro. Y eso plantea entonces la reforma en la formación de recursos humanos. Claro. Porque está planteando una nueva enfoque de los recursos humanos en salud. No tenemos radiólogos, ni se van a la frontera. No. Y muchos especialistas de esto de imágenes no se van. Pero y entonces dije, bueno, pero sí allá hay personas que podemos hacer técnicos, que manejen los equipos y que refieran por internet la información a un centro de lectura, que puede ser aquí mismo un set de especialistas que reciben la información, emiten inmediatamente la lectura y la devuelven al centro que está demandando la atención. Eso lo permite la tecnología. Y no solamente en imágenes, hasta en lesiones. Así un médico familiar con un iPad en una situación de la frontera, de Neiva, a un paciente con una úlcera, le toma una foto, lo manda al hospital y el cirujano vascular es capaz de decir, eso es una úlcera arterial o venosa, tomar el pulso, refiérelo a un hospital de tercer nivel que su pierna está en peligro. O sea que la tecnología aplicada a la salud ya está aquí con nosotros y debemos adaptarnos a los tiempos modernos en ese sentido. Muy bien. Yo no quiero que se nos vaya el tiempo, nos queda un tema grande. ¿Qué vamos a hacer con el padre Villini? Bueno, el padre Villini ya está fuera de la mano de nosotros, en buena medida. Nosotros tenemos
desde el principio el área de infraestructura que participó y miró lo que tiene. El padre Villini, sus cimientos están flotando y ya la OISOE, Obras Públicas, son las que tienen el tema. Se está tratando de ver si es posible que no colapse la estructura, porque el agua hizo una corrosión no solamente del padre Villini, sino que la información que tengo es que hay casi unos túneles que llegan a la iglesia del Carmen, donde está el árbol así que casi se camina. Es decir, que hay un tema importante allí que es de ingeniería. Y yo no quiero meterme en decir esto, pero tenemos la información de ingeniería y el hueco que hay allí, la erosión. No sé cómo se corregirá sin que eso se caiga y si es posible. Ellos están apuntalando lo que me han dicho, la estructura con fines de que no colapse. Por muchos motivos, bueno, los motivos históricos y del servicio además que allí se demanda. Claro, muy bien. Negociación de la seguridad social. El jueves oigo a las sociedades médicas especializadas diciendo que ellas no vuelven más, o que la complacen, o ellas no vuelven más, etcétera. ¿Qué es realmente, cuál es el meollo de la cuestión aparte de los pesos? Están los pesos, por ejemplo, digamos, lo que se propuso, parece que hay un consenso entre todos, lo que son los elementos, digamos, estratégicos de modificación de la ley y lo que son operativos. Uno de ellos es que los médicos dicen, bueno, pero en la consulta, las ARS me pagan 300 pesos, más los descuentos de impuestos me queda una consulta en 262 pesos. Es decir, yo no puedo trabajar por 262 pesos, mientras se están quedando las ARS con esto. Bueno, aquí hay uno que tiene que ver con la proporción de la cápita que perciben los médicos y también las clínicas. El pleito está ahí. Para poner un caso concreto que está en discusión. Pero estamos hablando de 200 pesos del especialista. Pero el 80% de esos pacientes no debieron haber llegado al especialista. Ahí volvemos a la estructura de funcionamiento del sistema. Que ese es el punto. Claro. Así es. Alegatos, por ejemplo, que se hacen, van y vienen, pero uno de ellos tiene que ver con el cuadro básico, la ampliación del cuadro básico como uno de los requerimientos que se hacen. El tema de si las ARS, en vez de estar codificando médicos, que se supone que están autorizados al ejercicio, esa es una discusión también que está muy en el pleito. Sí, hay todo un conjunto de temas concretos que dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos de todos estos reclamos operativos resolver en la mesa del diálogo, y vamos dejando los temas capitales que no se resuelven al lado, pero bajo la mesa del diálogo. Desde mi punto de vista, los logros que tenemos se han dado bajo el consenso. Claro que sí. Es decir, y nosotros no veo que la calle va a proporcionar unos resultados mejores. Porque al fin y al cabo, con calle o sin ella, en la mesa es que ha terminado la solución definitiva. Ahora, la cuestión que yo me hago es, volviendo al mismo tema, normalmente clase media visita a un especialista por un catarro. Sí. Me duele aquí. Y total, te dan una aspirina, y te vas para tu casa, disfrazada de cualquier nombre que tenga el medicamento. No se puede establecer una diferencia entre el trabajo especializado, para decirlo de alguna manera, y el caso de atención primaria. Pues, si es atención primaria, no se puede pagar más de lo que se está pagando ahora. Especializado hay que pagar lo que cueste. A mí me gustaría que el doctor Peña, que es cirujano... No, y yo le quería completar, en este sentido. Y en la reforma al catálogo, yo no creo que es tanto meter o sacar enfermedades, sino ponerlas en el estado actual.
Ya la mitad de las operaciones que se hacían a base de cuchillo se hacen de otra manera. El tiempo de permanencia en el hospital es menor. Hay una serie de cosas que es más bien poner al día costo más bajo. Y además, cirugía ambulatoria. Cirugía ambulatoria. Las ARS no quieren cubrir la cirugía ambulatoria. Si usted no duerme en el hospital... Pues mejor negocio, es más negocio para usted. No paga hospital. Pero no entendemos por qué ellos no quieren cubrirla. Si ambulatorio no tiene cobertura, cuando lo que tenemos que tener es centros de cirugía ambulatoria para disminuir el costo. Por supuesto. Y un paciente, si él puede dormir en su casa, él siempre va a ser mejor que en un hospital. Claro. Nos evitamos el hotel. Evitamos la Claro. parte de hotelería. La parte de hotelería. Con todo lo que implica, porque el hospital es una fábrica de bacterias. Y de riesgo. Y de riesgo, eso es. Y de riesgo, eso es. Pero usted lo iba a decir. Sí, no, yo lo que iba a decir es que le tienen temor, los médicos especialistas le tenemos temor a atención primaria, porque realmente, como bien usted dice, el 80% de los pacientes que me visitan a mí en la consulta privada no necesitan de un especialista de 6, 7 años de formación. Exacto. Un buen médico de familia puede resolver el problema. Y entonces, si tengo menos pacientes, tengo menos ingresos. Pero lo que hay es que sincerizar la situación y hacer los acopios de atención primaria en todos los lugares. Si yo vivo en Bellavista, para ir a un especialista yo tengo que ir al centro, pero yo voy a pie y lo veo ahí, no pago diferencia. Entonces, para una cuestión que inicialmente es simple, porque generalmente las enfermedades comienzan con síntomas que no son muy graves, yo puedo ir al centro de la UNAP que está al doblar de la esquina de mi casa a pie, y que el médico me vea, y ese médico es el que va a determinar si me refiere a un especialista o no. Hay temores porque nosotros le tememos a los cambios. Tenemos temor de la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser, qué va a suceder. Y realmente el tema del riesgo económico es algo que los médicos pues lo tenemos siempre presente. Y como bien usted dice, las ARS no quieren a veces cubrir el costo tecnológico de la atención en medicina especializada. Y ese costo puede equipararse en términos de disminución día cama, que es otro tema. Claro. No es lo mismo operar una vesícula con una herida abierta y que dure 5 días hospitalizado, que tú operarla por una vía de la paroscopía y que se vaya al otro día a la casa. O sea, tú estás pagando más por esa intervención, pero en términos, al final, el costo es menor. Entonces, todo eso es una discusión que lamentablemente se ha hecho 18 años más tarde. Cuando se aplicó la ley, el presidente Hipólito Mejía, yo era vicepresidente de la Asociación Médica en ese momento, y cuando le planteamos al presidente que había muchas cosas que había que aclarar de la ley, él nos dijo, en el camino se arregla el aparejo. Todos los años se van a reunir y nos vamos a reunir aquí a ponernos de acuerdo. Y han pasado 18 años y es por primera vez ahora que se ponen los actores a tratar de buscar una solución a todos esos problemas que se han ido acumulando, que han ido creciendo, y que por eso nuestro sistema no ha avanzado lo que debió avanzar, o con el espíritu que se creó la ley para que avanzara 18 años más tarde. La cápita que se paga ahora cubriría el nuevo protocolo ¿qué hay que hacer? Dos cosas hay que hacer. Aplicar la ley, porque las ARS por intermediación deben tener un beneficio de un día al 15%. Correcto. De lo que... ¿Cuánto es ahora? La última vez que ellos dijeron estaban en 35. Ah, no, claro. Entonces, eso es un primer dato. Y el otro dato es que, como está el sistema, y como le decía el señor ministro, como está concebido y como está ahora mismo los actores, no funciona. No es viable. No es viable. Eso lo sabemos, no es viable. Por eso es que tenemos que encaminarnos a la implementación de atención primaria. Primero, para bajar los costos de eso, y segundo, para dar la cobertura universal, como dice la Constitución de la República, a todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. Muy bien. En materno infantil igual. Igual, sí. Igual en materno infantil. Sí, en materno infantil hay que trabajar la parte preventiva básicamente en la consulta prenatal.
La causa de mortalidad materna principal son los trastornos hipertensivos. Si abordamos la prevención de que esas poblaciones de riesgo, por ejemplo, se le administre o se le suministre el calcio, la aspirina a las 15 semanas, pues prevenimos todos esos problemas, prevenimos prematuridad y prevenimos mortalidad materna y complicaciones. Entonces, el abordaje desde el primer nivel de atención nos evitaría costos y nos evita muerte. Y también, aparte de muerte, porque solo nos referimos a la parte de mortalidad, pero a la morbilidad materna extrema, o sea, las complicaciones y el costo de esas complicaciones. Igual en la parte neonatal, la prevención del parto prematuro, la prevención del bajo peso al nacer, tiene que ver mucho con la mortalidad, pero también tiene que ver mucho con la morbilidad. Incluso el bajo peso al nacer es una enfermedad para toda la vida, porque es un niño que tiene riesgo de hacerte una hemorragia intracraneal, una hemorragia pulmonar. Es un niño que tiene más riesgo en la edad pediátrica de sufrir de enfermedades diarreicas, de infecciones de vías respiratorias. Pero también después de la adultez, es el adulto que tiene riesgo de ser hipertenso, de ser obeso, de ser diabético. Entonces, abordándolo desde ahí, tenemos una prevención a corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Doña Lisa. Doña Lisa. Yo quería preguntarle al doctor Peña, como usted es el director de residencias médicas, a ver qué innovación usted tiene en ese departamento. Hubo un proyecto de ley sobre establecer un examen único para las residencias médicas que fue rechazado por el Colegio Médico y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la principal que trabaja en la elaboración del examen para residencias médicas. Nuestras universidades gradúan más médicos de los que el sistema demanda. Y de esos que se examinan, de 4.000, no llega ni siquiera a un 40% lo que pasa en el examen. Incluso han tenido que bajar la calificación a un 60% para que puedan pasar a una residencia médica. Otro punto que se da con ese tema es pocas plazas en especialidades que en el país se necesitan, como son otorrino, como son neurocirugía, y muchas plazas en otras áreas como es pediatría, ginecología y la propia cirugía. Yo quiero saber qué cosas nuevas usted va a traer o trae en ese departamento para variar un poco ese panorama. Sí, lo primero es que tenemos que hacer una reglamentación única. El MESID tiene un reglamento de residencia médica, la Universidad Autónoma tiene otro, Pucamaima tiene otro, el Ministerio tiene otro. Vamos a hacer uno solo de consenso. Eso ya está en el tapete, el próximo mes vamos a hacer el taller. Número 2, con relación al examen, el examen debe ser un examen elaborado por un consenso, donde deben participar todas las universidades que tienen escuelas de medicina, con la Universidad del Estado a la cabeza, desde luego, participación del MESID y del Ministerio de Salud Pública. Este año pasó un 14% solamente el examen. 661 estudiantes pasaron de 4.850. Entonces, quiere decir, hay un problema. Hay un problema con el examen. Y hay o con la formación. No con la formación, porque cuando por ejemplo, lo que estudiamos fuera, para hacer el examen de residencia, te dan un libro así de ese grueso y te dicen de ahí va a salir el examen. Sí. Aquí no se le da eso. Aquí le dicen, el examen son los 56 libros de texto de las 56 asignaturas de toda tu carrera. Bueno, ahora se están dando unos cursos especiales. No, pero eso no son de la universidad. No. Yo te puedo decir entonces qué está pasando con los cursos especiales. Entonces, cuando te dan a ti que toda la carrera eso, pero es peor. Entonces, el estudiante que se gradúa
no sabe cuál es la carga de importancia que tiene una asignatura en eso. Por ejemplo, pediatría. Bueno, tú no sabes cuántas preguntas van a salir de pediatría, ni cuántas de anatomía. De anatomía sale quizá una pregunta, un 1%, pero de pediatría hay 15, 20 preguntas, un 20%. Pero el estudiante no sabe y a veces dura mucho tiempo estudiando anatomía y no estudia lo de pediatría, que es lo que quiere el Estado que sepa, de pediatría, de maternidad infantil, eso. Entonces también debe darse la herramienta de porcentaje por asignatura, porque si yo de embriología, por ejemplo, va a salir una pregunta, yo puedo simplemente decir, no, embriología yo lo dejo de último, y esa pregunta ni siquiera la respondo, pero me concentro en los temas que son fundamentales para el ejercicio de la medicina en el país. Ese es otro tema que hasta ahora no se ha hecho y que nosotros pretendemos que para el año próximo se haga, que sea un examen de consenso con la participación de todos, con eso. Ahora, la elaboración del examen también tiene que ser adecuada, con métodos pedagógicos, con métodos digitales. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un banco de preguntas con todo. Y un software nos dice en el momento antes, tú le dices al software, de anatomía ponme 2 preguntas, de pediatría 3, de ginecología tantas. Y el software la tira al azar, porque el temor es que vendan el examen. Pero si hay métodos tecnológicos de controlar ese tipo de cosas. Entonces, eso con relación al examen. Con relación a las plazas de residencia médica, el Estado ha estado formando muchos especialistas en muchas áreas, sin control, sin planificación y sin saber qué necesita el país y dónde los necesita, porque el 80% de todos los especialistas están concentrados en la capital, en Santiago. Entonces, nosotros estamos ahora haciendo un censo junto con el Colegio Médico y las sociedades especializadas para saber regionalmente y con los directores regionales de salud cuáles especialistas necesitamos en cada región. Ahí vamos a necesitar el concurso de los senadores, de los diputados, de los síndicos, de los empresarios de cada región, del Servicio Nacional, para que cuando yo diga que yo voy a formar un otorrino, en la capital no necesitamos otorrino, pero en Cotuí probablemente no hay otorrino. Entonces, el otorrino que concurse el año próximo le va a poner concurso para otorrinolaringología y ejercer en Cotuí, un ejemplo. Y a ese médico el Estado le va a pagar en especie de un crédito educativo su formación aquí en la capital y cuando termine va a ir a Cotuí. Ahora, nosotros necesitamos que las fuerzas vivas de Cotuí acojan a ese médico, que se le pague un incentivo por lejanía, que si la esposa trabaja en una institución del Estado como un banco de reserva, la trasladen a Cotuí, al banco de reserva de Cotuí, que se le dé facilidades de vivienda para que ese médico viva en Cotuí. No como se hace ahora, que pone un URL en Cotuí, pero él vive en La Vega y viaja 2 veces a la semana. Y el pueblo de Cotuí, cuando tiene una emergencia a las 2 de la mañana, no tiene otorrino. Y ese ejemplo que yo le pongo está pasando a nivel nacional. Entonces tenemos que comenzar a formar los recursos humanos que necesitamos para que ejerzan y vivan en los lugares donde los necesitamos. Entonces eso no es un problema solamente de salud pública, es un problema del país y es un problema que los senadores tienen que tomar para ellos si ellos quieren que su región se desarrolle. Porque si no hay un cardiólogo, por ejemplo en Neiva, no hay un cardiólogo, los familiares del senador de Neiva, cuando haga un infarto allá, tienen más probabilidades de morir. O el mismo senador cuando vaya a Neiva. Entonces tiene que entender que para desarrollar su región necesita de que los especialistas vivan en el lugar, pero también tenemos que brindarle a ese especialista las condiciones para sus hijos, las condiciones de progreso, porque todo el mundo quiere tener mejores oportunidades que las que tuvo uno en términos personales. Entonces, es eso. Y por ejemplo, en otorrino ya hay un grupo muy numeroso que se está formando en Cuba. Lo que pasa es que a su regreso ellos van a estar dispersos donde ellos quieran. Tenemos un plan, vamos a ver con el Servicio Nacional cómo esos otorrinos formados, pagados por el Estado, a su retorno no se queden en la capital, en Santiago o en La Vega, que vayan a lugares donde realmente el sistema de salud los necesita. Y la otra pregunta, ¿cuál era?
Bueno, neurocirugía también, el mismo caso. En la capital hay neurocirujanos de sobra. Lo que no hay neurocirujanos es en el interior. Entonces tenemos que buscar la forma de atraer a que esos especialistas vayan y vivan en el interior, no que estén con un viaje 1 o 2 veces a la semana, que ese sistema así no funciona. No se va a desarrollar nunca ni el hospital ni la salud de esa región con un especialista viajero. Muy bien. Entonces estamos trabajando hacia allá. El proceso no es fácil, por lo que yo decía, le tememos al cambio, pero tenemos que comenzar a trazar las pautas de organización, de planificación y eso. Muy bien. Quizá agregar, no sé si tenemos tiempo. Medio minuto. Esto es parte de las políticas nuevas que queremos implementar en formación de recursos humanos y agregar que vamos a modificar la unidad de investigación del ministerio. No es posible un sistema de salud que no tenga un sólido esquema de investigación. Claro. Y entonces lo que queremos es justamente, las residencias médicas son un espacio excelente en ese sentido, que deben ir acompañadas de modificación en la parte de educación superior también, porque el número de médicos que tienen las universidades sobrepasa, pero con creces, las posibilidades de que el sistema asimilar. Claro. Hay más de 30.000 médicos en formación. Bueno, y podemos aceptar 800. Correcto. Muchísimas gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas y a sus acompañantes, ministro de Salud Pública, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.